Noveno día y ya el último completo por aquí, porque la verdad es que estamos bastante cansaditos porque nosotros normalmente nos quedamos en un camping y pues estamos por la zona tranquilamente y no nos hacemos tantos kilómetros así de golpe. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es ver Vinies con su castillo, Ansó y Hecho. ¡Vamos allá! Hemos llegado a Vinies, hemos aparcado aquí al lado de la iglesia y ahora vamos a dar un paseíto. Bueno, y esto parece un pueblecito bastante pequeño, porque ya estamos aquí al lado del castillo. Hemos recorrido una calle y media. Acabamos de hablar con unos lugareños de aquí del pueblo y nos han comentado que el castillo es privado, así que no se puede visitar. Es que además nos han dicho que aunque estuviera el dueño no nos iban a dejar entrar. Así que bueno, vamos a ver si vemos el castillo por aquí detrás, que nos han dicho una rutilla para hacer y por lo menos pues grabar algunas tomas y que se vea bien en el vídeo. El castillo está justo aquí detrás, después de este paseillo por la parte trasera del pueblo, donde tenemos unas vistas magníficas de las montañas. Después de un paseíto de 2 minutos, no lo puedo llamar ni paseo. Aquí está el castillo, con un merendero al lado. Yanir, como siempre, haciendo amigos. Pero es que es muy majo. Y esto ha sido todo. Ha sido una visita rápida. La verdad que a mí me ha gustado mucho la plaza, no sé, tiene su encanto. Sí. Todo así de piedra, muy bonito, con verde, con árboles. Me ha gustado incluso más que el castillo, fíjate. Y otra cosa que sabéis, si pasáis por aquí, acercaros a Vinies. Y desde aquí nos despedimos y nos vamos hacia Ansó. Y bienvenidos a Ansó, uno de los pueblos más bonitos de España. De nuevo, como en el resto de pueblos del Pirineo, las casas son de piedra, el suelo es de piedra, en general todo está empedrado. Y es que en la montaña, como es lógico y normal, la piedra abunda. Y las cuestas. Y las También cuestas abundan. también abundan. Es verdad.
habíamos dado una vueltecita por el pueblo. Nos hemos encontrado con una torre medieval que no había visto cuando miré el mapa. Una panadería al lado de la torre también. Merece la pena venir. Sí, merece la pena venir, das un paseíto. La oficina de turismo cierra a la 1:15 y no hemos podido entrar a que nos dijeran datos sobre aquí, sobre el pueblo y demás. Y ahora sí, vámonos al siguiente pueblo. Hecho. Vámonos a Hecho. Y 11 kilómetros más tarde hemos llegado a Hecho. Y como hace un calor terrible, lo primerísimo que voy a hacer es beber agua, que tiene que estar bien fresquita. De lujo. Nos hemos fijado que hay unos carteles donde pone Hecho con H y otros Hecho sin H. ¿Sabéis algo vosotros? ¿Sois de esta zona? Dejadlo en los comentarios, porfa. Podría grabar cada calle de este pueblo, es que da igual esta, da igual esa de ahí, da igual esta, es que son todas bonitas, son todas muy bonitas. Y si además los vecinos las decoran en los balcones con las florecitas, pues más bonitas todavía. Este ya es el último pueblo que visitamos estas vacaciones, así que voy a decir una cosita, y es gracias a todas las personas que se vienen a vivir a los pueblos y que hace posible que venir aquí no sea una tontería, porque al final los pueblos sin gente no son nada. Así que lo dicho, muchas gracias a toda la gente que se va a vivir a los pueblos y que continúa viviendo en los pueblos. Pues al final nos hemos acercado y hemos tenido suerte.